Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Dage Janso Jebe Sana Rola Benje San Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Dage Janso Jebe Sana Rola Benja Sanje Rupara Sho Sanje Jodan Zoje La Chanjo Bado Dane Japso Je Dage Janso Jebe Sona Rola Benja Sanje Rupara Sho Sanje Damje Dewa Dewe Jodan Dambra Joje Donga Dan Donga Je Jodan Rawa Je Donga Mebe Dewa Damba Da Menda Wa Je Nyeren Chadan Dan Rave Danyan Jambol Ne Para Churu Je Pandan Zave Lama Rembo Nage Je Uru Beme Den Chula Kade Jembe Gwane Sonde Goson Toje Ngudu Zaldo So. So today we go again question answers, but I just want to a little bit give a repeat from yesterday question. It's a when you hear this, it's quite good because when you know a little bit teachings, then you practice whatever, doesn't matter, meditation, chanting, or whatever you then practice. Then what you learn due to the effect of the practice, then you can see the meaning of the teaching. Like yesterday, first this question is essential and then elaboration. So many people are easy to understanding elaboration things. Elaborated. And some people, like yesterday, question is difficult to believe things, Like in the Dhamma also, we have Dakinis, Dakas, Idam, Kando, no, not Idam, Chochong, Kando, all these things are, some people believe, but some people even don't believe you can practice, like essential things. So, and also this is one quite general things. Now another thing is what they ask, what they talk about, due to the meditation, what you learn, basic Dhamma, all the sensations, like if I aggregate, so you slowly you recognize, you recognize, because what you learn when you do meditate, then you kind of match what you understood. For example, yesterday they ask beginning, but if you go slowly more, then you understand really. You can go to the if you know a little bit like a Zhentong, then you really go to match with the Zhentong, and then way of practice makes Mahamudra teachings. And naturally, you will understand. And then another is also very important, because if you do to the meditation, then slowly you can see how my mind is caught by the general samsaric conditions, So, like for example, when sometimes I discuss with people, Khenchen Rinpoche, or like this kind of people, how they live regularly, they always say, my mind is focusing in inner, not abstract in the outer. Reason absorbed, distracted by the outer. Reason why mind is following the outer distraction, you are develop more tendency in connect with the samsara. Due to this, rise the desire, then rise all the emotions, rise all the problems. Don't let produce of the outer concepts. Slowly come back to the
like yesterday, the third question, slowly come to the simplified, and then you can really understand it means still this is like beginning. I'm not talking about the result, but starting, you're really able to remain and free of the distractions, So this is like now we didn't go so long practice these things, but that's the reason I say usually we do like a simple practice like Chenrezig or meditation, Shinde meditation, and studying Dharma, specific, precise, really what we need. And then when you do the practice, your mind get a little bit more subtle clarity. Subtle clarity can observe the meaning of the teaching. This application you develop yourself, yourself. Then direction go to the following the how you say what teaching saying. So now we talk about how to do practice Chenrezig. Start with the morning, then keep sense of Chenrezig. Sense means remind yourself time to time, according with the practice, according with the teachings. At the same time, we have to do a normal procedure of life. Doing this, then yourself kind of put habit, able to remain with practice, So this means like I talked about last time, like for example, we are living with the 24 hours, day and night. So most time, generally 24 hours, we are focusing with the samsaric conditions. But when you do practice like this, due to the teaching understanding, due to the practice combination, then ourselves slowly less and less connect with the development of the illusion. We use this. What does it mean? Development connect with the samsaric positions, perceptions. Hola, el día de hoy voy a seguir con las preguntas y respuestas. Pero antes quisiera dar como un pequeño repaso o repetir algunos puntos con respecto a los temas, a las preguntas de ayer. De hecho, cuando escuché estas preguntas, veo que es algo bastante bueno. Es bastante bueno porque ahora saben cómo un poco más hay una mejor base, hay una buena base de enseñanzas y a través de la práctica, cualquier práctica que sea, ya sea Chenrezig, meditación o cualquier yidam que practiquemos, entonces lo que hemos aprendido por el efecto de la práctica lo podemos percibir. Eso es lo que se puede ver a través de estas preguntas. En la primera pregunta, con respecto a la primera pregunta, hay que saber que hay unos aspectos esenciales y otros aspectos más elaborados. Y aquí la pregunta mencionaba que hay cosas que son bastante difíciles de creer. Y en el Dharma hay también aspectos así. La pregunta era acerca de los ángeles, etcétera, que la persona no creía en esos aspectos. Y también en el Dharma hay ciertos aspectos más elaborados como los dakas, los dakinis, los protectores. Y algunas personas creen en eso, pero otras personas, aunque no crean en eso, también pueden practicar con los aspectos más esenciales de la práctica. Esto tiene que ver con un aspecto en general. Había otra pregunta que trataba del hecho que a través de la meditación, mostraba que a través de la meditación lo que hemos aprendido, las enseñanzas básicas del Dharma, como las sensaciones, los agregados, etc., poco a poco lo pueden reconocer. Es decir, que puede corresponder con nuestra experiencia.
como lo mencionaba ayer la pregunta. Y si poco a poco vamos más lejos en eso, entonces realmente se puede entender más. Y si por ejemplo saben o conocen las enseñanzas sobre el Shentong, que es uno de los aspectos de la vía media del Madhyamaka, entonces podremos relacionarnos y sí, como coincidir, embonar de alguna manera con esta comprensión del Shentong, y por lo tanto nuestra práctica, nuestra manera de practicar tomará el camino de las enseñanzas del Mahamudra, y naturalmente lo podremos entender. También otro punto importante, muy importante, es que a través de la meditación pueden ver cómo es nuestra mente y cómo la mente se deja atrapar de manera generalmente por las condiciones samsáricas. A veces, por ejemplo, cuando puedo intercambiar con personas como Khenchen Rinpoche y ese tipo de personas, y les pregunto cómo viven su vida al día a día, su vida cotidiana. Y lo que me dicen es que se enfocan en el interior y procuran permanecer enfocados hacia el interior de manera interna y no dejarse distraer o absorber por el exterior, por las condiciones externas. La razón de esto es que cuando la mente sigue el aspecto de lo que es externo, entonces estamos desarrollando la tendencia en conectarnos con el samsara. Y debido a eso, aumenta el aspecto del deseo, aparecen todas las emociones y así se elevan o surgen todos los problemas. Entonces se trata de no dejar producirse de no dejar producirse esos conceptos externos y lentamente o poco a poco volver a una forma de simplicidad. Un poco como lo mencionaba la tercera pregunta de ayer. Poco a poco volvemos a una forma de simplicidad. Y en esta pregunta, claro, todavía es solo un principio. Aquí no estamos hablando del resultado. Es un principio, pero muestra la capacidad de poder permanecer más libres de distracciones. Ahora no hemos practicado desde hace mucho tiempo, es un principio para nosotros. Pero generalmente siempre menciono que hay que hacer una práctica simple, ya sea Chendresi o la meditación del calma mental, Shine, y combinarlo con el estudio de ciertos puntos específicos y precisos del Dharma que necesitamos. Y de esta manera, cuando hacemos la práctica, entonces nuestra mente va a tener una claridad más sutil y así podemos integrar el sentido de las enseñanzas. Y a través de esta aplicación nos desarrollamos a nosotros mismos y tomamos la dirección de lo que las enseñanzas nos dicen. Ahora estamos en el contexto, hablamos de la práctica de Chendresi y lo explicamos de manera a que la práctica abrimos la práctica por la mañana y a lo largo del día permanecemos con el sentido de la práctica en mente y lo recordamos de vez en cuando con respecto o según el sentido y las enseñanzas que hemos
recibido. Y al mismo tiempo, también seguimos con todo el proceso, los procedimientos de nuestra vida normal, ordinaria. Pero esto nos permite desarrollar la costumbre de poder permanecer con la práctica. Esta es la razón por la cual anteriormente he mencionado que en nuestra vida estamos viviendo durante 24 horas del día. Y generalmente la mayoría de esas 24 horas están enfocadas en las condiciones samsáricas. Pero aquí, por el hecho de esta combinación con la práctica, de combinar nuestro día con la práctica, poco a poco vamos a conectarnos menos y menos con este desarrollo de la ilusión, lo que significa que se disminuye nuestra conexión con las percepciones samsáricas. First question, saying I don't need to, I cannot able to think all the like angels, these things, Yes, this makes another topic, For example, essential, and then elaborate. Essential is a two, like a generosity and yourself, Now, it's a little bit difficult. We don't know who is generosity exactly, But we if you believe generosity. Now, when you believe generosity, like I give you one example. If you believe Karmapa, then sometimes difficult thing, all the crown, all the robes, all the throne, everything is complicated. But Karmapa himself easy to think, So presence of Karmapa. Presence means don't need to run around your circle yourself. Even he's in India, presence of Karmapa. And then myself, my presence of myself. Now, in order to present myself, other day I talk about first you are remained, look at your mind, yourself constantly disturbed by the thoughts, When you really look, the destruction by the thoughts. Why? Because always want something. Want means I want, I don't want, this kind of want something. So that's the reason all the thoughts continue, For example, if I need today one meeting, then thought come, what I have say, what they will say, like this. If I have to do something, how I should do, what I have to do, all this kind of thoughts appears, But you are doing nothing, just like preparation. That's why I say normal people have to do this, you have to think this. But when you practice, then you try to look the source of the thoughts, Thoughts are not your mind. From your mind rising the thoughts. Or source, So thoughts are not your mind, but the thoughts are coming from your mind, appear from your mind. Like, for example, if say I want to have I have to go to shopping, means this is a mind, but the rising is the thoughts, But then if you look the thoughts, it's a kind of idea. If you don't follow the idea, thought will be stopped there, another coming, but it won't stop there, dissolve. So now when you meditate, you have to sit in the room, sit quiet. Then you have time. So this kind of constantly arise thoughts. When you really look essence, then it's dissolve. You don't need to put any effort, Not try to avoid, not try to block. Just see sense of this. Then sense of the rising thoughts. I want to go to shopping, means sense of the shopping, Then I say, when you look, realize this stop the sense of the shopping, but then I say, I need to clean the room, this kind of constantly. When you really look,
then all the perceptions are like no visible, no like empty, no visible. So when you look where they come from, more or less come from my mind, but you don't see my mind also. You know where the thought come from in my mind. What is your mind? I don't really see. What you understand, I see only clear. That's your rising thoughts, but I don't see. Not clear means you are blank. You know, like I was fainted. I'm not fainted. I'm living. So this is the first. Yeah, blank. First you see this. Through this presence of this means you don't really how you say certainty is my mind, but more or less you see this is my mind. So yes, if you say really is mind, I don't really not sure, you know, but more or less yes, you know, but you remain with this. This is also slowly kind of a change, more sure, you know, more presence yourself. So now this presence, myself, connect with the Chenrezig, you know. In order to connect in shopping and buy and clean, connect with the Chenrezig. This habit change, you know. Like before, my mind is connected with I need to go to shopping, I have to clean my car, I have to drive, you know, this connected. So when you look this, I'm not going, just my idea, but don't follow the idea is more dissolve, you know. Not immediately, but day by day, less and less, you know, like dissolve. When you dissolve, you see where the dissolve, where the producing, then I think this is my mind. When you really look my mind, I don't see, but only see the clarity, clear idea. Clarity, that's clarity, empty. Presence of this, my sense, link with the Chandrezi, you know, or link with the Kamapa, is the same. Then, because both has a, how you say, space, not really substance. So wherever space can connect it, you know. This is called inseparable. Now, if we remain with this, slowly get habit of able to first just clarity, again rise thoughts like this, but then you slowly you can remain more clarity, little bit like same yesterday third question. You will see more, then mind has more the kind of veils, you know, veiled by the thoughts. Right now, if you veiled by the thoughts, you know, then I mean, the last question is very good yesterday. So when you talk, you really don't understanding, but when you really you experience, then you see, oh, mind, how mind is caught by the due to the thoughts, how mind is clarity is veiled, you know. So now I'm free from the thoughts. The clarity is remain more simplified, less all ideas coming. Then present yourself. Slowly you will understand yourself. Means I mean the self is not right terminology, but you understand yourself. Means your own nature, your essential your mind. Slowly you understand. This is like this, you know. So then later, this can develop like similarity development of the Chenrezig, you know. This is like a Dakje. They started Dakje like this, you know. Without artificial, with the discovering by yourself, your own nature, then your nature can remain with the similarity Yidam. So similarity Yidam, just thinking is slowly comes to the real, means realize of the Yidam, you know, realize of the practice of the Chenrezig.
Here you are giving like the direction. Is it something that you want people to apply now, like when you say like the dake and so on? This is like result of it's direction, you know. Direction. Normally, like if you have no intellectual problem, then it's okay. But when you have intellectual problem, like visualize, dakche, these things all little bit problem, you know. Immediately you get wrong idea. Why I have to do all artificial like this, you know? It is artificial also. If you don't know, you are pretending you are like, you know, somebody. But in order to really understanding, have to go what we say right now. Then slowly, it's not artificial. Your essence of yourself could be like a pure nature, you know. So when you pure nature, then also what Karmapa is saying is right. Everything is like illusion, you know. No, 70 Karmapa. Because what he gives Chandra is a little bit this way, you know. That's why it's difficult understanding, but saying is if you are nature, then everything is not so much problem, you know. If you don't know, then everything is problem, you know. Cuando pienso más acerca de la primera pregunta que se hizo ayer, de la persona que decía que no es capaz de conectarse a esa idea de los ángeles y etcétera, esto aquí nos puede llevar a otro tema. Por ejemplo, el hecho de que hay puntos esenciales y hay un aspecto más elaborado. Y el aspecto más esencial se refiere a dos cosas. Es decir, que estamos nosotros mismos y está Chandresi y uno mismo. Y es un poco difícil quizás porque no conocemos exactamente qué es o quién es Chandresi. Pero si creemos en Chandresi, aquí, si creemos en Chandresi, voy a dar otro ejemplo. Si creemos en Karmapa, Karmapa puede ser un poco difícil pensar en todos los aspectos como la corona negra, las túnicas, el trono, etc. Pero si pensamos en Karmapa, en él tal como una persona, simplemente es algo que podemos hacer, podemos pensar en la persona de Karmapa. Entonces, aquí la presencia de Karmapa significa eso. No es necesario que Karmapa esté alrededor de nosotros, dando vueltas junto a nosotros. Pensar en él, pensar en su presencia, podemos pensar en su presencia aunque él se encuentre en la India en este momento. Entonces, luego está el aspecto de uno mismo. Presenciarse a sí mismo, con el fin de poder hacer eso en la práctica. El otro día hablé de cómo primeramente permanecemos, nos fijamos en nuestra mente, o observamos la mente, y vemos cómo constantemente los pensamientos vienen a distraernos. Y si nos fijamos bien y nos preguntamos por qué, vamos a ver que ese brote, ese surgir de pensamientos, tiene que ver con el hecho de que siempre queremos hacer algo, siempre queremos algo. Esa es la razón por la cual siempre continúan ese fluido de pensamientos. Por ejemplo, si en el día vamos a tener una junta, una reunión, vamos a empezar a pensar qué voy a decir, qué ellos me van a decir, lo vamos a preparar. O, por ejemplo, tengo que hacer algo, cómo lo voy a hacer, cuándo, etc. Y todo ese tipo de pensamientos.
Y claro, por el momento no estamos en la acción, no hay nada que estemos haciendo realmente, es solo una preparación. Y por eso dije también que las personas normales necesitan ese aspecto, necesitan pensar. Pero cuando se trata de la práctica, entonces aquí tenemos que mirar, buscar, mirar, cuál es la fuente de todos esos pensamientos. Esos pensamientos no son nuestra mente, pero los pensamientos vienen de la mente y aparecen en la mente. Un pensamiento, por ejemplo, puede ser, necesito ir de compras. Y aquí en la mente aparece ese pensamiento. Y si vemos, es como una idea. Pero si no seguimos esa idea, entonces la idea no se va a desarrollar y se va a disolver. Claro, después va a aparecer otra idea, pero si no seguimos, se disuelve. Y cuando hablamos de meditar, se trata simplemente de sentarse en un espacio apropiado y tener tiempo. Y así vemos cómo constantemente los pensamientos aparecen, surgen. Y si nos fijamos en cuál es el sentido de esos pensamientos, poco a poco por ellos mismos se van a disolver. De nuevo, si vemos cuál es el sentido de esa aparición constante de pensamientos, como necesito ir de compras, y buscamos el sentido, entonces cuando vemos y realizamos el sentido, van a disolverse, van a parar. Cuando vemos la esencia, el sentido y la esencia se disuelven. Pero de nuevo otro pensamiento va a aparecer, como necesito limpiar el lugar o etcétera. Pero si nos fijamos bien, todas esas percepciones no son algo visible, son algo, está el aspecto de vacuidad, no es algo que podemos ver. Y si realmente nos fijamos y buscamos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Más o menos entendemos que vienen de nuestra mente. Pero la mente tampoco es algo que podemos ver. ¿Qué es la mente? No lo vemos realmente. ¿Y qué es lo que entendemos? Entendemos que hay algo claro. Porque si no hubiera ese aspecto de claridad, no podrían aparecer los pensamientos. Pero tampoco vemos. Tampoco lo podemos ver. Y aquí claridad no significa que estamos como una hoja completamente en blanco o completamente desmayados. No es un vacío desmayado, porque está el aspecto de vida, estamos viviendo. Entonces, primeramente, notamos esto. Y a través de esto, nos presenciamos a esto, nos volvemos más presentes. Y claro, en ese punto no hay una certeza acerca de lo que es mi mente, pero más o menos vemos que esto es mi mente. Y es decir que podemos, si decimos realmente esto es la mente, pues no estamos muy seguros de qué es. Pero si permanecemos con esto, y si permanecemos con esto poco a poco también habrá un cambio y habrá más certeza, estaremos más seguros y una mayor capacidad de estar presente a sí mismo. Y ahora, así, con esta presencia, nos conectamos uno mismo, nos vinculamos con la presencia de Chendresi. Es decir, que en lugar de vincularnos o conectarnos siempre con el aspecto de ir de compra, de qué tengo que pensar, de comprar, de limpiar, etc., entonces ese hábito cambia y en lugar de eso nos vinculamos con Chendresi.
cuando vemos toda esa sucesión de pensamientos, lo que tengo que hacer, que comprar, etc., lo vemos y vemos que no lo vamos a seguir, que solo es una idea. Y si no seguimos esa idea, más y más, entre más y más permanecemos sin seguirla, más y más se disuelve. No es algo que pasa inmediatamente, pero día tras día va a haber menos y menos pensamientos así. Es decir, se desarrolla la capacidad de no seguirlos. Y cuando está ese aspecto de que se disuelven los pensamientos, entonces podemos ver a dónde se disuelven o de dónde se producen. Y entonces ahí pensamos, esto es mi mente, eso es la mente. Y de nuevo, cuando realmente miramos qué es la mente, no hay nada por ver. Utilizamos la palabra mirar, pero nada por ver. Pero vemos el aspecto de claridad. Aquí hay una idea clara. Se habla de claridad y de vacuidad. Y en presencia a esto, nosotros mismos, el sentido de sí mismo se vincula con Chandresi o con Karmapa, es lo mismo. Es lo mismo porque ambos es como el espacio. No hay esa presencia no es realmente no hay una substancia, no es substancial. Y en donde sea que haya espacio, uno puede conectarse o vincularse. A eso es a lo que a veces a lo que le llamamos el aspecto de ser inseparables con. Y ahora, si permanecemos así, poco a poco vamos a desarrollar ese hábito en conectarse. Primeramente está el aspecto de claridad, y hemos visto que está la claridad y de nuevo los pensamientos aparecen, pero poco a poco podemos permanecer con más y más claridad. Un poco como lo mencionaba la tercera pregunta de ayer. Y así nuestra mente, podemos ver más y más cómo se vela, cuáles son los velos de la mente, cómo la mente está velada por los pensamientos. Y aquí entonces volvemos a la tercera pregunta de ayer. Cuando hablamos todavía no entendemos bien, pero si realmente lo experimentamos, entonces vamos a poder ver cómo la mente se deja atrapar por el hecho de los pensamientos, cómo la claridad de la mente se encuentra velada. Y ahora, cuando estoy libre de pensamientos, la claridad puede permanecer más y de manera más simple. Hay una simplificación y hay menos ideas que vienen a la mente. Así nos presenciamos a uno mismo y poco a poco vamos a entender qué significa sí mismo, qué significa esa presencia a sí mismo. Y aquí ese sí mismo no es la buena terminología, no nos entendemos a uno mismo, pero entendemos cuál es la naturaleza esencial de nuestra mente. ¿Cuál es la esencia de la mente? Y así, paso a paso, vamos a notar y a entender, es así. Y más adelante podemos desarrollarnos de manera similar al desarrollo de Chandresi. Así es como se empieza el Dakye, lo que se le llama el Dakye. Es decir, cuando establecemos a uno mismo bajo la forma de la presencia despierta de un Yidam. Eso es el Dakye, se le traduce así el Dakye a veces. Pero no de manera artificial, descubriendo por uno mismo cuál es nuestra propia naturaleza y después permaneciendo, nuestra naturaleza permanece de manera similar al Yidam.
Y esta similaridad con el Yidam, por el hecho de vincularse, poco a poco viene de manera natural. Y eso es lo que significa realizar el Yidam, o realizar la práctica de Chandresi, por ejemplo. Y Audrey le pregunta a Rinpoche si aquí Rinpoche está dando la dirección o si es algo que quiere que las personas empiecen a aplicar ahora con ese aspecto del Dakye, etc. Y Rinpoche dice que esto es la dirección, está dando la visión de la dirección. Claro, si no tenemos ningún problema intelectual, todo está bien. Pero cuando tenemos un problema intelectual, como por ejemplo qué es visualizarse, qué es el Dakye, esto va inmediatamente a traer una forma de problema y de idea confusa, de idea equivocada. Si nos preguntamos por qué tengo que hacer esto, es algo artificial. Y claro, también es artificial si lo hacemos sin saber, sin conocer cómo hacerlo. Es decir, que no estamos preparados y solo pretendemos, es como si solo estuviéramos pretendiendo ser algo más. Pero con fin de realmente poder entender, tenemos que hacerlo con el proceso que hemos explicado ahora mismo. Y así no va a ser de forma artificial. Es decir, que la esencia de uno mismo puede ser un poco más, podemos conectarnos más con el aspecto de pureza, el aspecto puro de nuestra mente. La esencia de sí mismo puede vincularse con el aspecto puro de la mente. Y de hecho eso es la manera en la que el Karmapa 17 lo explicó, y tiene razón al decir que todo es como una ilusión. Porque él, cuando explicó la práctica de Chandresi, lo explicó un poco de esta manera. Y quizás sea difícil de entender, pero si lo hacemos de manera natural, entonces no hay tanto problema. Es solamente si no conocemos esto, cómo hacerlo, que todo se vuelve un problema. So now we got another question. So when I sit and meditate with, when you, as you said, look, the gaze in the distance, I can see that the fears and preoccupations, and also this thirst, sekpa, that arise, they are linked to the fact that I feel I'm really existing. And I identify myself to a self, to a I, and then I'm attached to that. And this identification and this attachment, they are like automatic. And they are actually source of tensions and source of suffering. They are like present, like in an automatic manner. As a consequence, I have the sensation or the feeling that my mind is limited, like if my mind is trapped, like in jail, and that there is no real quality that can actually appear on this basis. So, having said that, what could you advise me? Maybe I say in French. Yes. Continuando la meditación con los ojos mirando a lo lejos, o la mirada a lo lejos, veo que los miedos, las preocupaciones y la sed que emergen están relacionadas con el hecho de sentirse realmente existente.
e identificarse con un yo y apegarse a él. Esta identificación y este apego son como automáticos y son una fuente de tensión y malestar. En consecuencia, tengo la sensación de que mi mente está limitada, aprisionada, y que no puede aparecer ninguna cualidad real. No puede realmente aparecer ninguna cualidad. A vista de ello, ¿qué puede aconsejarme Rinpoche? One is a very good thing is due to the relaxing your mind, then you can see all the problems, So these problems are problem of the root, like generally we have so many problems. Root of the problems. Root of the problems. Because generally we have so much suffering, unpleasant or very happy, joyful. All these things are linked with this. We don't see this, but we see only superficial. Then we need more, like this. Now, when your mind is relaxed, then you see the function of the mind. But now, function of the mind, slowly you can see due to the desire, All the problems are due to the desire. Due to the desire, also what you say is right. Clean yourself, ego cleaning. Due to the desire, clean yourself. So first, we could see this very clearly. It's very important. Reason why, if you see really important, then I want to go over this. This concept will come. So then you are looking for proper, application of the practice. Cuando me To look for the proper Yes, application yes, of the practice. Yes. Just like continue. Not only this, but first Alright, okay. we'll go Alright, this. okay. es algo muy bueno, es una muy buena cosa, porque aquí por el hecho de relajarse en esa meditación, de relajar su mente, entonces puede poco a poco ver todos los problemas y también la raíz de todos los problemas. Generalmente tenemos muchos problemas y sufrimientos, aspectos agradables, placenteros y desagradables, felices y en realidad todo está relacionado con esto. Pero no es algo que vemos. Generalmente solo vemos el aspecto superficial. Pero superficial. No vemos el otro aspecto, el hecho de que necesitamos más y más, etc. Siempre estamos en una búsqueda de más. Y ahora, cuando nuestra mente se relaja, empezamos a ver el funcionamiento de la mente. Paso a paso podemos ver que todos los problemas son debidos al deseo. Y también lo que usted describe es correcto. Se deben al deseo y se deben a ese apego al yo. Entonces, esta primera lucidez, esta primera comprensión es muy importante, porque es lo que nos lleva a desarrollar la idea de que queremos ir más allá de eso. Entonces vamos a poder realmente querer o buscar, querer aplicar la práctica de manera apropiada. Une force motrice pour vraiment aller au-delà de ça. Et donc, c'est Y ese es un primer punto y van a haber más explicaciones. En œuvre de la pratique qui sera appropriée. So now
we don't think about try to avoid the desire. You have to see all this, what you perceive things are due to the desire. Then we don't think how to avoid the desire, but we think how mind is due to the desire, how again due to the desire, how mind is following my own illusion. Illusion means due to the desire. Like we talked about the third question before. Just try to look. Slowly you discover how due to the desire, how my mind is following the kind of worldly living conditions. And due to this, all the sufferings are creating suffering and also creating suffering between myself and others. These things comes very more clear, Y aquí o ahora no hablamos de querer evitar el deseo. Pero tenemos que ver y tener lucidez con respecto a cómo todo lo que percibimos y toda la manera en la que percibimos todas las cosas, está relacionada con el deseo. Pero no se trata de querer rechazarlo o evitarlo. Se trata de comprender, ver, notar, sinónimos, cómo la mente, por el hecho del deseo, de nuevo y de nuevo sigue toda la ilusión. Un poco lo tenemos que notar un poco como fue mencionado en la tercera pregunta de ayer. Es decir, que simplemente con el hecho de observar podemos descubrir por nosotros mismos cómo, por el hecho de ese deseo, la mente sigue todas las condiciones mundanas de vida. Y así también comprenderemos cómo creamos sufrimiento, cómo esto es la causa del sufrimiento y también del sufrimiento entre uno mismo y los demás. Y todas estas comprensiones van a volverse más y más claras. Cette compréhension ou cette perception, c'est une forme d'acuité qui va être de plus en plus claire. Now there is two different things. Normally we listen like lectures, we listen, we believe, we understood. It's one thing, We understood something, but not really in deeply mind didn't understood, But now when you reflect like this, slowly really you understanding what we talk about. So due to this, when you look, first following the desire is quite interesting. I mean, there are a lot of pleasure, a lot of waiting for something, a lot of interesting develop, like this kind of things. You can see many things. And second, first or second, not like this, but at the same time, you can see due to this, all my agitate, suffering, everything's unpleasant, everything comes, And when you see this, why this? Because my own, like a strong attachment, yourself, we say self-attached, And due to this, all this are rising. When you understand better, then you really want to look your function of the mind, like a little bit similar second questions before. No, third questions. You rise. Due to this, then discover by sense of all what we feeling, Sense, means like, because usually we like a life, It's also nice. But then when you look, so much we like life, but life create so much problem. And we all problems always we try to find solution outer conditions, endless. This is a need endless. When you really look, this endless, then pleasant but unpleasant, uncomfortable.
But then when you see where they come from, is state of my mind, why, due to the clinging, then question comes, is this really important to clinging or not? Then slowly you feel it is not so important, but no choice. But when you really see important, unimportant, then you little bit dislike, you don't like. Means reducing the, detach, you are develop the detachment. Due to the detachment, then all these unnecessary things are not really make sense. When you make sense, we will not following so much, make it more pleasant, more pleasant, simple. Due to this, get, like also third question yesterday, due to this, get more essential things are you can perceive, It's essential of your state of mind, what we're looking for, you can see more clear, Ahora hay otros 2 puntos, otras 2 cosas. Normalmente, cuando escuchamos una enseñanza, lo escuchamos, lo creemos, lo comprendemos, es una cosa. Pero entendemos algo, pero realmente profundamente nuestra mente no lo ha captado, no lo entiende profundamente. Y ahora, si reflexionamos de esta manera, como hemos estado explicando, entonces paso a paso o lentamente vamos a entender de lo que de lo que hablamos. Primeramente, por el hecho de el deseo, vamos a ver que primero, por el hecho del deseo, estamos muy interesados, hay algo muy interesante y lo seguimos y hay placeres, desarrollamos diferentes aspectos, etc. Pero al mismo tiempo, también vemos que por el hecho también por ese hecho del deseo, que todas las agitaciones y el sufrimiento, todo lo que es desagradable también viene. Y cuando notamos eso y nos preguntamos por qué, vemos que es por la causa de nuestro propio apego, a lo que llamamos el apego a uno mismo. Y es por ese hecho que todo lo demás aparece, surge, se eleva. Y cuando entendemos esto de mejor manera, más precisamente, entonces realmente vamos a querer entender mejor el funcionamiento de nuestra propia mente. Un poco como lo mencionaba la tercera pregunta de ayer. Vamos a ver que cuando aparecen los pensamientos, vamos a querer descubrir cuál es el sentido de esos pensamientos, de lo que experimentamos, de lo que sentimos. Generalmente nos gusta la vida, tenemos aprecio porque la vida es algo agradable, pero al mismo tiempo la vida también es lo que crea, también hay muchos problemas. Y siempre buscamos una solución, pero con respecto a las condiciones externas, exteriores. Y eso crea un ciclo infinito, inacabable, infinito, perdón, de necesidades. Y que tiene ambos aspectos agradables, desagradables, confortable o no. Pero si nos fijamos en de dónde viene todo eso, la respuesta es que viene de la mente, de nuestra propia mente. Y después, si nos preguntamos si todo esto es importante o no, podemos ver que no es tan importante.
pero que al final, pero sentimos que no tenemos tanta elección. Pero si realmente vemos que no tiene tanta importancia todo eso, entonces no vamos a querer, ya no vamos a tener ese mismo aprecio. Y así es como se va disminuyendo el apego. Se desarrolla una forma de desapego. Nos desprendemos de esto. Y por el hecho de ese desapego, todos esos aspectos bastante fútiles, todo lo que no es necesario, le vamos a dar menos sentido y ya no lo vamos a seguir tanto. Y así aparece un aspecto de hecho más agradable y más simple, un poco como lo mencionaba la tercera pregunta de ayer. Y de esta manera podemos contactar algo más esencial y percibir algo más esencial. Esto es que es la esencia de nuestra propia mente, y eso es lo que estamos buscando, y esto lo podemos ver con más y más lucidez, más y más claramente. Nous voyons que cet attachement est vraiment sans importance, mais cette fois-ci, la compréhension fait que, bien, puisque c'est sans importance, il n'y a aucune... c'est quelque chose que nous n'aimons pas finalement, que nous n'avons pas envie, vers lequel nous n'avons pas envie d'aller. Et c'est comme ça que finalement s'opère un détachement. Et du fait du détachement, eh bien tout ce qui est finalement inutile, toutes les choses inutiles, n'ont vraiment plus aucun sens à nos yeux. Et puisqu'elles n'ont plus aucun sens à nos yeux, eh bien nous ne les suivons pas. Et puisque nous ne les suivons pas, eh bien, finalement, il y a moins de problèmes et il y a des conditions en fait qui sont plus faciles, qui sont plus plaisantes. Et de ce fait, nous pouvons alors commencer, comme il était expliqué dans la troisième question d'hier, alors nous pouvons nous commençons à percevoir justement ce qu'est cet état essentiel ou naturel de l'esprit. Parce qu'il y a alors plus... Nous parvenons à le voir beaucoup plus clairement. Okay. Yeah, no. So the summer was very busy. I had a lot of activities and I couldn't really sit on the cushion as I used to do for practice, for meditating. And so because of that, then what I thought, or not what I thought, because of that, I'll try actually to incorporate more my meditation in a more like vast and frequent way, more often, on the moment, just on moments, like one moment, then just use it, for not like formally on the cushion, but to practice. And actually, this new habit that because of so many activities and I couldn't really sit, as usual, as I used to do, but then I had to find this way. So this new habit, actually, I noticed that it brought me to be in a more, in a middle, like less forced, to do something like more, like kind of relaxed, like to be more in a kind of a middle way as to the practice. So some like less pushy in a way, less excessive, less rigid also, and also actually bringing a lot of joy and a lot of something very light. So this change of habit is actually quite surprising for me. And now I feel quite comfortable with that. And when I can come back to sitting, everything seems to be more stable and also more direct in a way.
So should I continue? Is this a good habit? Because now I have less activity, so I can spend more time on the cushion. But is it good to continue in this direction, or what advice would you have? Yes. So I will translate first. Par les circonstances d'un été très chargé en activité, Debido a las circunstancias de un verano muy ocupado, que no me permitía sentarme en el cojín como estaba acostumbrada para practicar y meditar, me vi obligada o procuré meditar más ampliamente y con más frecuencia en los diferentes momentos al transcurso del día. No todo el día, claro, pero a menudo, a momentos. Este nuevo hábito forzado me puso en un estado de estar más en el medio, menos excesiva en un sentido u otro, y menos rígida también, con alegría y ligereza. Este cambio de hábito me sorprende, me conviene ahora, y cuando puedo volver al cojín me parece más estable y más directo también. Pregunta si debo seguir con este hábito ahora que mi actividad es menos densa. So this is the very good. This more or less I'm talking about when you do Chenrezig practice also. You do practice, but then sense keep continue. Like similarity. Often you do. So this makes then change the tendency. Normally we're doing this like a normal worldly things. Constantly we are following. Then totally we are kind of adapted, engaged. So now you can see when you're doing this, then you are more like adapted with the living like a practice, link with the Dhamma. So I think even now you have time, you can do meditate, practice, but continue like summertime. This is a very good example, Lo que usted dice está muy bien. De hecho, es más o menos de lo que hablo cuando se trata de la práctica de Chenrezig, con el hecho de que practicamos y después permanecemos con el sentido de la práctica a lo largo del día. Aquí es de manera similar. Es lo que nos permite cambiar nuestra tendencia cuando lo hacemos con regularidad, con frecuencia. Normalmente lo hacemos, pero con los aspectos normales, mundanos de las cosas. Constantemente nos estamos siguiendo algo, involucrándonos, adoptando, etcétera, a lo largo del día. Pero ahora podemos ver que cuando hacemos esto, practicamos de esta manera, vamos a adoptar más un estilo de vida vinculado con la práctica y con el Dharma. Entonces, aunque ahora usted tenga más tiempo, puede continuar con la práctica meditativa, pero también continuar con esta práctica tal como lo hizo durante el verano. Es un buen ejemplo. Here today, then the following tomorrow finish. Lo dejamos aquí por hoy y vamos a concluir mañana con el curso. Sonam deye damje zeba nye done nyebe dana banje jega naje bala drupa ye sebe zole do wara sho jamba bawe chedra jamba da kundo sambod dejen de da gunje jaso da lo je kwan da dam rabdo ngo sanje kuso nyebe chala Chunye menjuro dembe chala da gende meche dembe chala cheda ngowa malandro parasho.